Entonces, bueno, ok. Este taller se denomina configuraciones con diodos, ¿sí? Ya pasamos de la parte de caracterización y la parte de, bueno, saber los detalles de mínimos de cómo funciona un diodo, a ver cómo el diodo se comporta en integración a otros elementos como capacitores, fuentes de tensión directa eh, y resistencias, de tal manera que cumplan una serie de configuraciones con aplicaciones muy determinadas. Por ejemplo, pues entonces vemos los circuitos limitadores, los circuitos multiplicadores, sujetadores. Uy, no sé por qué tengo aquí doblados limitadores. Yo se supone que había cambiado eso. Bueno, eh, déjenme ver un segundo. Ah, no, sí, ahí está. Qué raro. Bueno, ok, tengo que quitar esto, pero listo. Bueno, estos son los tipos de circuitos que vamos a ver, ¿vale? Entonces, realmente este taller se puede dividir en tres partes muy apegadas unas de las otras, no es como la anterior, que como que uno miraba la caracterización, luego miraba un modelamiento y luego miraba una cosa totalmente diferente que era el tiempo de recuperación inversa. Este es diferente. ¿Por qué? Bueno, aquí vamos a revisar cómo son los circuitos, cómo se interactúan entre ellos y bueno, en el inicio la idea es que ustedes revisen ya configuraciones prediseñadas y a partir de esto obtengan cuáles son las funciones de salida, ¿vale? Funciones de salida como estas en función del tiempo. Luego que ya tengan la experticia de esto, bueno, también además de las funciones de salida que están con relación al tiempo, también se les pide que hallen las funciones de transferencia de, de estas funciones, que es simplemente mostrar la entrada, perdón, la salida en función de la entrada. Ahorita vamos a ver cómo se vería una función de transferencia. Y bueno, como les decía, ya después de esto, ya de los circuitos prediseñados, ustedes van a tener que saber, ok, bueno, más o menos estos circuitos producen esta cierta forma de onda. Ahora, a partir de la forma de onda, vamos a necesitar hacer el diseño de cómo serían los circuitos que producen estas ondas, ¿sí? Y después, obviamente, cómo se verían estas ondas en función de transferencia. Entonces, fíjense como que todo es circuito, el diseño del circuito, la función de salida y la función de transferencia. En la primera parte no se les va a dar el circuito y ustedes tienen que hallar las otras dos. En la segunda parte, se les va a dar el resultado y ustedes tienen que hallar el circuito y la función de transferencia. En la tercera parte, van a ustedes van a tener las funciones de transferencia y van a tener que devolverse y hallar el resultado, la función de salida y como tal el circuito que produce estas funciones de transferencia. ¿Vale? Todo tiene una consecución. Este es más organizado, puede hacerse como más mecánicamente, ¿sí? Sacar las cosas y todo se va a ver relacionado. Entonces, si bien esto hace que sea un poco menos tortuoso, como de pronto eh, la anterior taller lo fue, si bien esto es verdad, pues lo que vamos a tener acá es que se van a tener que hacer varias cosas varias veces. Entonces, normalmente esta guía
Pues yo este taller como tal doy 2 sesiones de clase. Esta primera sesión y una sesión de dudas. Sin embargo, pienso que de pronto ustedes necesitan un plazo más grande para completarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No sé si alguno ya ha revisado como tal el Classroom y sabe que esta guía quedó para el domingo 11 de octubre. ¿m? Para ustedes. Entonces ustedes van a tener un total de más de 2 semanas. Esta, una, dos, casi 3 semanas para resolver este taller. ¿Qué les recomiendo? Ustedes ya saben, la clase de dudas es vital, realmente vital. Entonces, pueden irle trabajando, créanme que nos va a rendir mucho más y van a poder solucionar las cosas mucho más fácil, ¿vale? Bueno, estos circuitos se pueden realizar sin ni algo más adicional que yo les tenga que enseñar del simulador, o sea, se pueden simular de manera muy sencilla. Sin embargo, voy a incorporar un tema acá de simulación que va a permitirles usar de manera mucho más avanzada el LT Spice, ¿vale? Entonces eso es lo que voy a explicar ahorita. Como saben, si tienen alguna duda, si en alguna parte se pierden, por favor pregunten, ¿vale? Bueno, entonces vamos a empezar acá. Eh, bueno, vamos a empezar aquí en nuestro simulador. Vamos a hacer como deberían ustedes, por ejemplo. Como ustedes, por ejemplo, deberían montar uno de estos circuitos. Vamos a montar el último. Este circuito es un multiplicador de 2 veces o un duplicador. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eh, bueno, vamos a montarlo. Vamos a montarlo. Son dos capacitores. Lo montamos sin problema todo. Una fuente de entrada. Listo. Ok. Bueno, es importante tener en cuenta una cosa, muchachos. Para este circuito, la salida queda en la parte de abajo. Fíjense ustedes. Se debe medir en ese punto, no en el punto de arriba. Por esto, pues entonces yo voy acá. Le voy a poner el rótulo, pues para que no se pierda nunca. Out. Y pongámosle el de la entrada también.
Me falta. Pongámosle un seno de amplitud 5 de una frecuencia de 1000 Hz, es decir, 1 kHz. Y ya. Solo me falta la Tierra. Perfecto. Vamos a probarlo. Bueno, yo quiero que se me vean dos ciclos, así como la otra vez. Entonces, para esto, pues voy a necesitar por lo menos 0.002 segundos o 2 milisegundos, ¿vale? Ya que el periodo es de 1 milisegundo. Empecemos a que empiece a guardar en 0 y vamos a tener un máximo time step de 100 veces menor que la duración total de todo la simulación. Listo. Vamos a ver la entrada, bien bonita, 5 voltios, perfecto. Y la salida. Ok, bueno. Ahí encontramos el primer error. Ya las primeras personas que ven esto ya se empiezan a desilusionar y decir, venga, profe, pero yo monté exactamente como pues usted había dicho el circuito. Entonces, ¿qué más hay que hacer? Porque pues el circuito está ahí bien. Entonces, ¿por qué no me sale? ¿Es algo del simulador? Ese es el problema. Bueno, pues no. ¿Qué pasa? Todo está en cómo uno vea las cosas, ¿sí? Aquí lo que estamos viendo es un efecto de carga de los capacitores, ¿sí? Para ver este efecto completo, ya cuando los capacitores estén cargados, lo que vamos a hacer es pues ponerle la simulación completa y vamos a ver qué resulta. Eh, Vamos a ponerle 100 milisegundos más de simulación. A ver qué pasa. Ok, fíjense ustedes, ya la cosa es diferente. Ya hay un punto en donde esta señal se estabiliza. Entonces, bien, creo que es lo ideal, ¿no? Tenemos que llegar hasta acá, es que nuestro circuito funciona bien. Y algunos me preguntarán, profe, usted no dijo que era un duplicador, entonces yo no veo esta señal duplicada. Bueno, es que lo que pasa es que por algo dije duplicador y no amplificador. Un amplificador de 2 veces lo que haría es esta señal de 5 mostrarla amplificada, como su nombre lo dice, hasta un valor de 10 voltios. ¿Sí? Ahora, este duplicador funciona como un circuito que transforma un AC a un DC. Por eso, como ustedes ven acá, en vez de un pico de 5 voltios, vamos a tener un pico de casi menos 9 voltios. Menos 9. ¿Y por qué menos 9? Bueno, pues justamente hay estos diodos, como tienen un consumo de voltaje, pues no permiten que nos llegue a menos 10. Si fuera efectivamente eh, si todos estos diodos fueran ideales, pues sí o sí esto llegaría a menos 10. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, cuando uno ve Dragon Ball, y me corrigen si estoy diciendo mentiras, cuando uno ve Dragon Ball de corrido, uno pasa de la saga de Cell y uno no ve la parte de Garlin Jr. Eso es una perdera de tiempo. Uno no ve el relleno. Uno ve de una vez va a pasar cuando Freezer va a la Tierra y nos encontramos con Trunks y efectivamente la saga de Cell. Uno no ve el relleno.
no le interesa. A nosotros nos interesa ver realmente la historia, no el relleno. Entonces, aquí nosotros nos interesa ver es el estado estable del circuito. Si ustedes se ponen a pensar, ¿qué son? Miremos a ver, ¿en qué momento se estabiliza esto? En 8 milisegundos ya esto está como medio estable. ¿Qué son 8 milisegundos para nosotros como seres humanos? No es absolutamente nada, ¿sí? Nada es nada. O sea, nosotros tenemos una reacción, si acaso, de por el orden de los 10 milisegundos, no sé, 100 milisegundos tal vez. Nosotros no alcanzamos a ver cosas tan pequeñas. En el laboratorio tampoco lo veríamos. En el laboratorio esto se prende y pasa esto de esta carga y ya, queda perfecto. Entonces, nosotros, para que les quede bien claro, nosotros aquí en esta clase observamos es el estado estable de los circuitos. Es decir, cuando ya no tienden a cambiar su comportamiento y puede decirse que su comportamiento es periódico. En otro caso, pues nosotros omitimos esto, que es, como les digo, el asqueroso relleno de Garlin Jr. ¿Mm? Ahí por ahí alguien iba a hablar, ¿no? Bueno, ok. ¿Cómo hacemos para quitar este relleno? Bueno, pues simplemente vamos a empezar nuestra simulación más adelante, ya cuando los circuitos estén cargados. Para eso, pues es importante ir a transitorio, perdón, transitorio, a lo que es eh, los comandos de simulación y en vez de empezar en 0 milisegundos, vamos a enfocarnos en otra parte, ya cuando ya este efecto de los capacitores ya no se vea. Que, por ejemplo, más o menos si lo empezamos acá en 100 milisegundos, pues ya no vamos a tener nada de ese problema. Entonces vamos a ponerle que empiece en 0.1, es decir, 100 milisegundos, y que se detenga en 102 milisegundos. De esta manera, como les digo, ya tenemos la saga de Cell de manera perfecta, ¿no? Listo. Ahora, bueno, estas son las consideraciones que se deben tener para este circuito y para todos los circuitos que incluyan capacitores. De por sí, también el simulador tiene algo que es mm, que las primeras simulaciones eh, son resueltas a partir de ecuaciones diferenciales que tienen condiciones que empiezan, bueno, que empiezan de ciertas condiciones anteriores. O sea, es decir, cuando ustedes vayan a ver una simulación es muy posible que el primer ciclo de la fuente sea diferente al segundo ciclo. El primer, el, bueno, no de la fuente, sino tal vez de la solución, de la salida como tal. Es posible que la primera salida tenga un valor y la segunda tenga otro. Y eso no significa que tenga un capacitor ahí. Simplemente lo que significa es que el, eh, el, el editor, el solucionador del circuito, eh, después del primer ciclo ya encuentra una tendencia a una señal
una señal periódica y es mucho más fácil para él calcular y realizar una solución de un circuito, ¿sí? Entonces, para que tengan eso en cuenta. No son no son un cambio muy grande, pero es algo que puede verse en algunas ocasiones y que les va a extrañar, ¿no? Les va a es bastante extraño encontrar ese tipo de cosas, pero suelen pasar. Bueno, entonces, además de mostrarles esto, lo de los circuitos. Bueno, no, primero vamos a ver la función de transferencia. Entonces, tal cual como la anterior vez nosotros hacíamos que el eje X fuera el voltaje en el diodo, pues aquí nosotros en el eje X lo que vamos a hacer es que se vea el voltaje de entrada. ¿Mm? De esta manera, pues ya tenemos nuestra función de transferencia que se ve acá. ¿Mm? Se ve algo rara, pero pues consideren que entre este nivel y este nivel realmente hay muy poco. Esto son unos pliegues que se deben a la carga y descarga de los capacitores, que es muy leve, pero existe. Pero fíjense ustedes que no cambia prácticamente nada del voltaje. Entonces, si nosotros lo vemos de una manera como, pues, una mejor manera, pues ya vamos a ver que la cosa es muy distinta, o sea, que no, que la función de transferencia se ve de manera muy distinta. Y como les digo, hay veces el problema está en la forma en la que vemos las cosas, no en las cosas como tal. Fíjense ustedes que ya esta es la función de transferencia de nuestro, de nuestro circuito duplicador. ¿Qué quiere decir? Bueno, la entrada, siendo el eje X, pues el dominio depende de la entrada, ¿no? Entonces, la entrada, bueno, como ven esta línea, el dominio de esta línea está entre menos 5 y 5, es decir, los valores que justamente toma la función de entrada. Ahora, la función de salida hace que bueno, en la función de salida que está en el eje Y, tendríamos que tomar es el rango de esta función, ¿no? Y fíjense que el rango es efectivamente menos 9.15, algo así. ¿Sí? Ese rango lo que nos dice es que sencillamente la salida toma ese único valor, tal cual como habíamos visto antes, que era un DC. Entonces la salida es como es un DC prácticamente, pues entonces está totalmente bien que el rango de esta función sea S de S, mostrándonos que no toma más valores que solamente este DS, ¿no? Bueno, preguntas hasta acá, muchachos. ¿Ninguna? Ahora, esta es la forma común de utilizar los... Preguntaron nada, ¿no? Esta es la forma común de utilizar los circuitos, ¿sí? O sea, de ponerlos, de ubicarlos, listo, problema. Sin embargo, luego que ustedes revisen lo que es otros, pues proyectos más grandes que incluyan muchas más etapas y ese tipo de cosas, pues se van a ver que uno lo que hace es dividir
un esquemático grande en diferentes subetapas. Es decir, vamos a verlo acá. Toda la ingeniería que nosotros realizamos se hace en pequeña escala, o sea, ¿cómo así? Bueno, nosotros diseñamos cosas pequeñas y luego las unimos para ver cómo funcionan juntas. Háganse cuenta un computador. El computador no viene integrado absolutamente todo. Bueno, pues puede que sea un portátil, pero igual define sus partes, sus componentes en lugares diferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de un computador grande, vamos a tener diferentes bloques. Bueno, entonces vamos a tener uno que sería la RAM, otro que sería el procesador, otro que sería la tarjeta de video. Tenemos la motherboard, bueno, ya tenemos la ROM, tenemos la fuente, bueno, vamos a tener varias cosas. Y fíjense que todo se hace por aparte, ¿sí? ¿Por qué? Porque el diseño, nosotros no vamos a diseñar un computador que integre todo esto en una sola cosa. No, nosotros un problema grande lo descomponemos en problemas más pequeños. Planteamos soluciones para esos problemas pequeños y a partir de eso, a partir de la unión de estos bloques, pues es que nosotros generamos la solución al problema grande. ¿No? Lo mismo se hace en el diseño, pues como les digo, de cualquier proyecto. Nosotros, por ejemplo, en el proyecto final, o bueno, o sí, en el proyecto final, no mentiras, vamos a ponerlo así. Si nosotros quisiéramos rectificar una señal, limitarla y sujetarla, nosotros el diseño no lo hacemos todo por aparte, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer un diseño para un sujetador, un diseño para un limitador y un diseño para un rectificador, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa acá. Nosotros tenemos aquí un diseño de un duplicador, de un multiplicador, ¿sí? Ahora, podemos hacer que eso sea un bloque, ¿m? Que pueda utilizar, que pueda descomponer diferentes circuitos en subbloques y tener una simulación más grande en donde poner simplemente pues uno dice, ok, a mí ya no me interesa cuánto vale esto, a mí me importa es la función que hace, no me importa cómo lo hace, pero me importa la función, tal cual como en un computador. Uno no sabe cómo funciona una RAM, o bueno, eh, o sea, bueno, uno como ingeniero electrónico aprende cómo funciona una RAM, pero pues uno lo que le va a interesar si monta un computador no es cómo funciona, sino qué utilidad tiene, qué función le puedo dar. Entonces, esto mismo va a pasar. Nosotros vamos a dejar este diseño en un nivel más abajo y vamos a tener un circuito general que reúna diferentes bloques. Entonces, para esto, vamos a hacer que este bloque, que las componentes pasivas de este bloque sean las que definan el circuito, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros si no necesitamos que este circuito siempre sea un duplicador para un voltaje de 5 voltios.
nosotros podemos ponerle fuentes diferentes y de diferente frecuencia, ¿sí? Entonces, básicamente la esencia del circuito no es la fuente, la esencia son sus componentes. Entonces, vamos a dejar solos estos componentes, ¿vale? Vamos a quitar esto y vamos a quitar adicionalmente la tierra. La tierra siempre tiene que ir en la parte más arriba, por decirlo así. Entonces, ya ahorita los conceptos de una capa superior y capa inferior, pues ya se van a entender mucho mejor. Espérenme. Entonces, bueno, si yo quiero volver esto una cajita, lo que tengo que hacer es que esa cajita pueda interactuar a través de unos puertos, ¿no? Ya tengo aquí dos puertos, entrada y salida, o bueno, dos labels. ¿Cómo se hace para que estos labels pues parezcan puertos? Bueno, tengo que ir aquí y si yo le pongo de qué tipo de puerto es, ya me va a permitir que esto se convierta en un puerto en vez de simplemente un label de un nodo. ¿No? Entonces vamos a arreglar esto acá. Este es un puerto de entrada, este es un puerto de salida. Ahora, tengo que sumarle otros puertos. Por ejemplo, aquí nosotros siempre tenemos que conectar la fuente acá. Entonces, aquí le falta un puerto. Muchachos, no los he escuchado decir nada. No sé si todo va muy bien o todo va muy mal. Todavía me escuchan, no estoy hablando solo. Profe, yo sí lo escucho, no me queda tan claro porque se pone ese otro in2 ahí. Claro, lo que pasa es que aquí, entre estas dos terminales, nosotros poníamos una fuente, ¿no? Si no pusiéramos, si no pusiéramos este puerto, no tendríamos forma de conectar la fuente entre este nodo, perdón, este nodo y este nodo. ¿Mm? Ok, o sea, nosotros conectamos esto como si fuera en paralelo, o No, no. no, no tanto eso. Mírenlo más como, bueno, o sea, si nosotros quisiéramos conectarle a este circuito que va a quedar así solo, nosotros para tener acceso, para poder poner conexiones a, por ejemplo, este nodo, a este nodo, a este nodo o a este, tenemos que ponerle puertos, ¿sí? Que permitan que yo, si este sería, si yo pongo cosas en otro archivo, tener acceso a conexiones, a conectar cosas a estos nodos. Mírenlo así. Profesor, digamos, si se tratara de una señal puramente DC, ¿podría ser como el positivo y el negativo o algo así? No, no tan así, mire, o sea, recordemos que cuál era nuestro circuito al comienzo. Bueno, nuestro circuito al comienzo, sin estos puertos, era esto, ¿no? Una fuente acá. Está. Ahora, si yo quiero hacer esto una cajita, o sea, que no ver todo el circuito, sino solamente saber para qué funciona este circuito y ya. Pues para acceder a esta cajita tengo que tener unas entradas o unas salidas. ¿M? Para conectarle esta fuente a este capacitor, pues sí o sí tengo que tener un pin que me permita el acceso.
Por eso yo le pongo entrada. Ahora, esta fuente tiene tanto el positivo como el negativo. Por eso le pongo in2. ¿Sí? O sea, porque sé que es el segundo terminal de la fuente que yo conecte. Tengo que tener un acceso a ese terminal. Entonces, por eso le pongo este de abajo. Y también le voy a poner uno acá arriba. De tal manera que si, como usted dice, quisiéramos hacer circuitos en serie, pues entonces yo pueda tener un acceso a este pin. ¿Se entiende más así? Sí, no, más o menos. O sea, si yo le monto una caja acá, a lo único que voy a tener acceso es a lo que le ponga un puerto. Entonces, este aquí va a tener un puerto. Si yo no le pongo un puerto acá, no voy a tener acceso a una conexión a este nodo. No la voy a tener. Va a quedarme aislado. Yo tengo una conexión acá. Y si no le pongo este, pues esto no va a existir. Y yo solamente tendría acceso a este pin, al que conecta al capacitor, y a este, al que conecta al otro capacitor. ¿Sí? ¿Se podría ver como un integrado o algo así? Mírelo como un integrado, exacto. Nosotros los integrados no sabemos qué hay dentro, sabemos para qué funcionan. Lo mismo va a pasar acá. Nosotros ya sabemos que este circuito es un doblado. ¿Sí? Ahora, ya no necesitamos cambiar nada aquí adentro. Lo que necesitamos es tener acceso a sus pines. Es tal cual como un integrado. Sí, no, más o menos. Confirme. Para mí ya queda claro. Ok. Bueno, ya ahorita va a quedar mucho más claro. Créame que sí. O sea, lo importante es ahorita hacer esto. Listo. Bueno, tengo acceso a los pines. Le voy a quitar este transitorio porque yo no voy a hacer la simulación acá. Y bueno, ya tenemos esto como listo como para poner dentro de una cajita. Ahora, ¿cómo hacemos lo de la cajita? Vamos a ir aquí a jerarquía y le vamos a decir que abra un, eh, un esquemático con este símbolo. Fíjense que, eh, como les dije, solamente lo que nosotros le pusimos pin resultó, o sea, que todo quedó dentro de esta cajita. Todo esto que tengo acá. Y los pines es a lo único que yo tengo acceso. Por eso era importante ponerlos. Entonces, si yo voy a un circuito más grande. Bueno, ok. Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros lo que vamos a hacer es esto. Vamos a tener un circuito, un esquemático general. Que tenga adentro varios esquemáticos contenidos. ¿Sí? Esa es la idea de lo que queremos hacer.
Es decir, que usted aquí tenga, por ejemplo, el esquemático de el duplicador. Que usted tenga aquí un esquemático de un rectificador. Ah, cosas así. Como les digo, que ya sabemos que este circuito funciona, pues simplemente no necesitamos ver lo que hay adentro, sino simplemente sabemos que cuando conectemos las cosas, pues nos van a funcionar. Por ejemplo, vamos a verlo acá. Ok, aquí ya nos quedó como uno de los modelos que nosotros importábamos a LT, ¿no? Nosotros también podemos insertarlo como un símbolo, como una componente. ¿Cómo? Vamos a ir aquí a seleccionar componentes y aunque no esté en esta parte, no va a estar en las librerías del sí va a estar en eh, perdón. Uy, ¿por qué no me aparece eso? Bueno, a ver, si vas. Ah, es que está en otra parte. Acá. Listo. Vamos a insertar el componente yendo a la misma carpeta donde está este esquemático. ¿Mm? Fíjense ustedes que ya lo podemos insertar aquí como un elemento. Entonces, en vez de tener todo esto, vamos a tener una cajita que tiene estas entradas y que si efectivamente, mire, voy a cerrar esto y les voy a mostrar. Efectivamente, si le damos clic aquí, nos va a dirigir al circuito que representa esta cajita. ¿Mm? Como una forma de resumirlo. En jerarquía, el circuito general, el esquemático general, estaría de primero. Luego, ya metiéndonos acá, estaríamos como, o sea, si lo rojo es la capa 1, la más relevante, lo negro sería la capa 2. Lo que no es lo más relevante, pero le sigue a eso. Entonces, por ejemplo, vamos a reconstruir el primer circuito que montamos justamente acá. ¿Cómo? Pues, ¿qué fue lo que le quitamos? Le quitamos la fuente, ¿no? Entonces le volvemos a poner una fuente. Entonces, los mismos parámetros del otro de 0, 5, 1000. Le ponemos la tierra. Y le vamos a poner, para poder interactuar con esto, tenemos que ponerle al menos una carga. Antes no se la poníamos, ahorita sí tenemos. ¿Qué? Vamos a poner una carga. Vaya a tierra, obviamente. Una carga que sea grande. Y bueno. Vamos a probar. Profe, una pregunta, yo se le iba a preguntar ahorita, pero ese out 2 no, o sea, ¿por qué lo puso? Ya vamos a ver por qué lo dejé ahí. Podría no haber estado y funcionaría mi circuito perfectamente, pero ya lo vamos a ver por qué está ahí. Listo, les puse lo mismo que la otra vez. Exactamente lo mismo.
Y vamos a ver. Vamos a darle correr. Tenemos la entrada y vamos a ver la salida. Y efectivamente, nuestra salida es un DC ubicado aproximadamente en -9. ¿Sí? Entonces, básicamente es como si en esta caja yo tuviera adentro un circuito de esta manera, tal cual como un integrado. Esto está integrado dentro de esta cajita y responde tal cual como respondía antes. ¿Mm? Como les digo, esto nos sirve para resumir los archivos, los circuitos que tenemos. ¿Sí? Normalmente en un proyecto nosotros no ponemos todo así. No, nosotros ponemos las diferentes etapas conectadas unas con otras, y cada etapa dentro tendrá pues lo que se necesite. Entonces, yo podría ir más adelante que esto. O sea, ¿cuáles son las ventajas de tenerlo así en una cajita? Bueno, para los que ya han visto, bueno, voy a hablar más que todo para los que ya han visto programación orientada a objetos. Si no lo han visto, igual, más o menos se entiende. ¿Qué pasa? Yo al hacer esto, al hacer este circuito, una cajita, lo que hice fue crear una estructura, ¿sí? Una estructura que tiene diferentes parámetros. Y en este caso los parámetros serían los puertos. Entonces, como cualquier estructura, yo para utilizarla dentro de otro archivo necesito instanciarla. Aquí queda instanciada como el elemento x1. Aquí me lo dice, fíjense ustedes. Circuito 2x, una instancia de x1. Ahora, yo con esta misma estructura puedo generar varias instancias que no van a ser las mismas. O sea, no voy a utilizar el mismo circuito siempre, sino que voy a crear circuitos similares con las mismas características. ¿Sí? Por ejemplo, eh, voy a correr esto acá y vamos a ver qué pasa si yo voy aquí y genero otro de estos componentes. Fíjense ustedes que aparece con un x2. Lo que significa que esta cajita no es igual a esta cajita. Tiene las mismas propiedades, pero que una es independiente de la otra. El funcionamiento de una es independiente de la otra. Y vamos a ver que efectivamente el circuito... bueno, vamos a hacer una cosa aquí. Vamos a copiar esto. No, no, no. Listo. Entonces vamos a medir. Esta es la entrada. La salida del circuito de este circuito 1 al circuito 2 sería esta. Está rectificada ahí. Se ve un poco alterada, pero es porque tiene ya dos cargas. Y la salida total se vería así. ¿Sí? Vamos a subirle un poquito el valor a esto para que se nos vea mejor, porque me está viendo como muy feo. Ahora sí, se ven tal cual como estaban antes, unas rectas. Efectivamente, de los menos 9 voltios que tenía, se me duplicó a menos 18. Ahora,
¿Por qué yo dejé esta acá? Este puerto así para utilizar. ¿Y por qué lo conecté a entrada 1? Imaginémonos una cosa. Lo que yo tengo acá en ese cuadradito es esto. Yo tengo un capacitor, un diodo, capacitor y un diodo. ¿Listo? Ahora, esto me compone uno de mis bloques. Yo lo que hice fue replicar esta misma estructura y ponerla en otra instancia. Entonces, si yo copio y pego un bloque igual a estos y lo pego a este primero, lo que voy a hacer es que este circuito, en vez de doblar, me cuadruplique la señal. La entrada que yo le meto acá se me va a ver cuadruplicada acá la salida. Y para eso sí o sí tenía que acceder a este nodo. ¿Por qué? Porque este circuito funciona, o sea, duplica las veces que uno le pone, estos arreglos de condensador y resistencia. Entonces, entre más condensador, resistencia, uno arriba, diodo abajo, uno abajo, diodo arriba, así. Entre más cosas le pongan, más veces de amplificación va a tener. Por eso, sí o sí necesitaba este nodo para poder conectárselo acá a esta entrada. Entonces, ¿cómo se verían? Entonces, esta sería la entrada, la salida 2 de la instancia 1, ¿no? Del circuito instanciado. Esta sería la entrada de la instancia 2. Aquí abajo tendríamos la instancia, tenemos la entrada 2 del circuito 2 y este sería la salida del circuito 1. Entonces vean las diferencias. Por eso necesitaba este puertico además. Y efectivamente, ahora funciona. Y yo podría ponerle un X cantidad de estas instancias, de estos bloquecitos. Y me seguiría multiplicando. ¿Mm? Muchachos, ¿tienen preguntas? Profe, yo tengo, pues no como tal una pregunta porque sí entendí, pero digamos una curiosidad, ¿qué pasaría si yo le pusiera el in de la X2 en el out normal, o sea, en donde se pone la carga del otro? Ah, bueno, pues entonces el circuito no funcionaría igual porque fuera como si se conectara así. Era como si se conectara así. Eh, auto. ah, Así. Y si se conectara, por ejemplo, esto así, ¿no? A ver. Esto sí me pregunta, ¿cierto? Más o menos, pero sin el azul, Así en que el ese azul. otro va a la tierra. Ah, no, Sí. pues toda esta parte, no, usted sabe que para que haya un retorno de corriente, pues se necesita un camino, ¿no?
Pues la parte de abajo a tierra, me refiero. Ok, aquí a tierra. Sí, exacto. Bueno, y aquí hay una tierra, ¿no? Pues entonces esta parte que iría conectada. Entonces tendríamos esto en paralelo con este capacitor. No, no creo que sea realmente nada. Muchachos, ¿me disculpan un segundo? ¿Aló? ¿Aló? Listo. Bueno, qué pena, muchachos. Ahora, sí, no, realmente esto no sería nada, pues, o sea, es un circuito que funcionaría de manera muy rara, pero no más, ¿vale? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, listo. Profe, una duda acerca de las entradas, o sea, yo sí tengo la duda que había planteado usted al principio de conectarlo al revés los pines, porque digamos en el primer integrado tiene como el punto de entrada el pin, el in uno, o sea, el in normal, y el punto de salida el out, pero después out lo está conectando al in 2. Entonces, ¿por qué no sería como, o sea, por qué está invertido en esa parte? Lo que pasa es que todo viene de cómo es el circuito. Mira que el circuito, la entrada es abajo, o sea, perdón, la salida se mide aquí abajo, ¿sí? Eh, no es como si fuera la Tierra. Los nodos de abajo no son la Tierra, sino solo esta parte es la Tierra y esta es la salida. Yo, ¿por qué lo llamo salida a la parte de arriba? Es simplemente porque lo que quiero, ah, ah, lo que me va a hacer duplicar o multiplicar mi circuito, mi señal de salida, es esta combinación de capacitores y de diodos. Estos se tienen que poner intercalados tal cual como están así. Si yo los pusiera de otra manera, si los pusiera, por ejemplo, así, eh, esto, ¿cómo reflejarlo? O bueno, hagamos otro. Si lo pusiera hacia el revés, fíjese usted
que ya no seguiría lo de arriba y abajo. Entonces ya los procesos de carga ya no serían iguales. Porque fíjese que en el mismo semiciclo va a haber paso por estos dos condensadores. En cambio, entonces estos dos se van a cargar. La idea no es esa. La idea es que cada semiciclo se cargue en un condensador y el otro esté sin descargar. ¿Sí? Entonces, la idea de este circuito es esa, que eh, en el semiciclo positivo pues haya un paso de corriente de esta manera. Y que esto se medio descargue. O bueno, se cargue, perdón. Y que en el otro semiciclo haya un paso de esta manera. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer es evitar que estos, bueno, lo que va a hacer es que la fuente siempre siempre encuentre camino para completar su recorrido. Y lo que va a hacer este circuito es evitar que estos capacitores se descarguen. ¿Mm? Entonces por eso tiene que ir intercalado. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. En cambio, si tenemos dos aquí seguidos, lo que va a hacer es que mis capacitores se descarguen en algún momento. Entonces no se vería la señal recta como se ve en las simulaciones. ¿Vale? Sí, profesor, gracias. Bueno, listo. Entonces, hasta el momento habíamos, o sea, esto que les muestro es lo de jerarquización. Sin embargo, eh, bueno, estas instancias tienen unas ciertas limitaciones. Por ejemplo, la primera limitación es que solamente funciona para circuitos, o sea, el archivo de circuito 2X tiene que estar en la misma carpeta que el circuito general. Si no están en la misma carpeta, no funcionan. ¿Mm? Segundo, si yo borro esta o le cambio el nombre, sí o sí, esto ya no me va a funcionar. ¿Sí? Porque esto solamente es como un hipervínculo que me redirige a este archivo. Si no está el archivo, pues va a haber un link como caído y esta cajita no va a significar absolutamente nada. ¿Vale? Sea cual sea la caja. O sea, si borro el archivo, mi archivo original, mi archivo que representa lo que está dentro de las cajas, pues al borrarlo, pues estas cajas quedan significando absolutamente nada. Ahora, si yo, ah, yo, yo no puedo utilizar estas en otro lado del computador por lo mismo que tiene que estar en la misma carpeta. ¿Mm? Estos no son componentes. O sea, se inserta acá, pero realmente no están dentro de las librerías. No, no es como estas librerías. No se pueden instanciar. Pueden meter. Tal cual como esas otras. No existe la posibilidad. Pero hay una manera en que yo las puedo hacer. eh, que yo las puedo hacer librerías. Y eso es lo que me trae a eh, lo que es la lista de conexiones de el circuito. ¿Mm? Entonces, bueno, mantengan eso ahí, que esto yo lo puedo cambiar por librerías. No son librerías, pero sí las puedo meter como librerías. Ahora, entonces, para eso vamos a ver como una parte de contexto y ya les digo. Y ya las 12 como que se van a juntar, las dos cosas. Las dos historias, por decirlo ahí. Bueno, si yo voy acá a la parte de View, voy a poder ver un archivo que se llama el Spice Netlist.
¿Qué es esto? Realmente es como el programa ve mi circuito. O sea, a mi programa le importa nada que yo tenga que tenga estos cables así feos, que los tenga así bien mezclados, que no se vea bonito mi circuito. A él no le importa absolutamente nada, que esto esté en tal posición, nada de nada. A él lo que le importa es saber qué elementos están dentro del circuito. Por ejemplo, miren acá, tenemos un elemento XX1, un elemento B1, la fuente, un elemento R1, esta resistencia, un elemento XX2, que sería esta cajita, y un elemento R2, que es esta resistencia. Y estos elementos están conectados de la siguiente manera. Entonces, en el nodo 001 está conectado el pin 1 del XX1, es decir, este nodo, que también se comparte con el voltaje, con la fuente de voltaje B1. ¿Sí? Entonces, todo esto que yo hago acá gráfico, que el programa me deja hacer de manera gráfica, realmente él lo traduce en esto. Él lo traduce en este coso de códigos. Y esto es lo que él detecta y lo que él ejecuta. Es más, si yo cogiera esto, lo copiara y fuera acá a mi carpeta de simulación, eh, insertara un archivo de texto, o bueno, hagámoslo acá, simplemente aquí está, para no generar otro archivo de texto. Ay, fíjense, aquí está. Entonces vamos a renombrarlo y para que vean que es otro archivo totalmente diferente. General lo otro. Eso. Yo podría con ese archivo tal cual abrirlo. Cerramos esto para que vean que es cierto. Y darle run. Y me va a funcionar. Fíjense que me corrió. ¿Dónde escojo los pines? Los escojo aquí. En Pick Visible Traces. Por ejemplo, yo quiero ver el B1, B2 y B3. Y fíjense ustedes que me sale lo que efectivamente yo estaba viendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Realmente lo que hace el programa es cambiar lo gráfico que yo tengo a este código y realmente lo que va a correr es este código. Y en este código está toda la información anterior, incluida la de los circuitos, la del circuito instanciado, como que yo puedo tener acá y me aparece como un subcircuito. Y fíjense ustedes que la estructura es exactamente la misma que cuando yo eh, voy a importar un modelo Spice. Miren, subcircuito, el nombre del circuito y el nombre de los pines. Entonces, yo puedo tal cual copiar esto y pegarlo en un archivo de texto. Solo circuito 2x
Ahí quedó. Circuito 2 X imp. Va a decir que es importado. Yo lo pego. Y yo tal cual puedo incorporarlo a LTSpice como si fuera una librería de un fabricante externo. Voy aquí a subcircuito. Recuerdan que le daba clic derecho y me daba la opción de crear un símbolo. Decía que automáticamente se crea un símbolo que tiene 4 puertos, sí. Pero antes que nada, hay un problema que cuando yo cambio de bloc de notas a este archivo me sale esta letra Armstrong. Eso toca quitarlo porque si no, no me va a funcionar bien mis capacitores. Pero bueno, esto es algo de la interacción entre LT y el bloc de notas, no es más. Solo toca tener cuidado que no me lo incluya y ya. Eso ya. Bueno, voy a generar el archivo, el símbolo. Fíjense ustedes. Lo único es que le voy a cambiar el orden para que respete el de mis otros bloquecitos. Y ya lo puedo sencillamente. Uy. Ya lo puedo incorporar en cualquier simulación que yo desee. Ya es una librería que va a estar incluida entre mis librerías habituales de LTSpice. Fíjense ustedes tal cual que yo puedo borrar esta e ir a la parte de autogenerados. De acá, autogenerados. Y aquí va a estar disponible circuito X2. Tal cual como si fuera una librería de un tercero. Es decir, no sé si se han dado cuenta, pero nosotros creamos nuestra propia librería, nuestro propio integrado. Nosotros lo creamos. Y fíjense ustedes que es muy diferente a esto. Es muy diferente la cajita blanca a la cajita amarilla. No solo en aspecto, sino porque también este es un elemento, un componente. Esto lo que realmente me hace, esto lo que realmente es un hipervínculo hacia otro archivo. Esto no, esto ya tiene toda la información por dentro. Y fíjense ustedes que funciona igual. O bueno, esto se ve un poquito feo, pero si lo miran en perspectiva, lo van a ver como un DC. Es un pequeño rizado que se hace por la carga y descarga de capacitores, pero fíjense ustedes, totalmente igual. Y siendo básicamente una librería más de LTSpice. ¿Mm? ¿Qué diferencia hay entre estas dos, además del aspecto? Bueno, como les digo, este es un hipervínculo, me va a llevar a otro archivo. Si le doy clic, doble clic. Este no. Esto es un elemento completamente integrado dentro de las librerías. Si yo voy a hacer una simulación en otra carpeta del programa del computador, igual me va a funcionar perfectamente, no va a tener ningún problema. ¿Mm? Y por ejemplo, si ustedes lo quieren pasar a un amigo, solo basta con pasarles el código y ya con eso ya es todo lo necesario para pasarlo. Solo con este código, su amigo
puede incorporar esta librería que ustedes hicieron a su LT Spice. ¿Mm? Bueno, muchachos, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿No? Claro, claro. Oh, claro, me imagino que... Ah, no, pero... Uy, esto fue un comentario hace rato. Ok. Leonardo Daniel me dice que no. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta, muchachos? Bueno, listo. Entonces, esto es muy útil y es utilizar LT, como les digo, de manera avanzada. No cualquiera crea sus propias librerías. O bueno, puede ser cualquiera, pero con el conocimiento que nosotros, o sea, cualquiera que haya visto algo de esta manera avanzado en el uso del LT Spice. Entonces, bueno, ¿esto para qué lo vamos a usar? Realmente lo vamos a usar más adelante en cuanto a los proyectos, más que nada. Ahorita no hay la necesidad de hacerlo. Ahorita como tal el taller se puede hacer totalmente sin esto. No hay ningún problema. Sin embargo, quiero que aprendan esto. Porque es importante saberlo. Porque es realmente para que ustedes usen de manera avanzada las cosas. Y además quiero que lo practiquen. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hacer un ejercicio la próxima clase. ¿Qué en qué consiste? Cada uno de ustedes va a realizar un diseño de un circuito totalmente propio, totalmente nuevo. No tiene que ser uno de estos que ya están acá prediseñados, no. Cada uno, por ejemplo, va a hacer, si quiere hacer un limitador en serie con un multiplicador, pues lo puede hacer. Multiplicador con sujetador también. Sujetador con limitador lo puede hacer. Rectificador con sujetador también. ¿Sí? Lo que quiera. Limitador con limitador, bueno, está bien. No hay ningún problema. El caso es que tiene que tener dos de estos, dos etapas. Es decir, dos, uno de estos, o bueno, lo que sea. Tiene que tener dos de estas funciones. No se puede solo con una. La idea es que ustedes a su diseño, cuando ya lo tengan funcionando, hagan los mismos pasos que yo hice en este punto. Primero volver ese diseño como una estructura, una cajita con diferentes puertos, que luego pueden extraer su código y van a poder crear su propia librería de Spice. La próxima clase lo que vamos a hacer es intercambiar librerías, implementarlas cada uno en su computador y mirar cuáles, cuáles, eh, qué etapas, qué circuitos, qué tipo de circuitos, qué configuración escogió su amigos, identificarlas y pues ahí aprendemos por parte y parte. ¿Sí? ¿Está claro lo que tengo que hacer? Es una tarea para la próxima semana. Que si es calificable, sí, sí lo es. ¿Por qué? Si ustedes van a ver su taller, perdón, la rúbrica de este taller que ya está colgada en el Classroom,
La rúbrica incluye una parte que dice, cerrémoslo, que dice participación en clase, diseño del circuito y presentación del circuito. ¿Mm? Entonces, para tener la nota total en este taller, lo que tienen que hacer es hacer el ejercicio, ¿vale? No es difícil, no les va a llevar mucho tiempo, pero lo importante es que aprendan, ¿vale? ¿Está claro lo que toca hacer? Perfecto, gracias. Entonces, bueno, la idea es esa, montar eso y traerlo la próxima clase y nos intercambiamos, ¿vale? Bueno, listo. Entonces, esto sería todo lo del tema. Si no hay más preguntas, pues podemos dejar hasta ahí. No sin antes comentarles que ya me llegaron las cotizaciones, cotizaciones que pedí que de las compras que hizo la universidad de de equipos para enviar a sus casas. eh, ya la tengo, ya está aquí justamente en el Classroom. Verlo, para que le echen una ojeada. ¿Cuáles son los elementos que les vamos a enviar a sus casas? Bueno, entonces esto está en la parte de aquí de videos, la cotización. Entonces, yo les dije que más o menos iba por 200.000 pesos, pero realmente me equivoqué. Creí que este valía 125 y no vale 225. Lo más costoso es estos osciloscopios, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, este osciloscopio es de un solo canal, pero pues tiene un ancho de banda de 5 MHz. Nosotros aquí en la clase máximo vamos a utilizar 1 MHz si acaso. No vamos a utilizar más. Entonces, tiene un montón de funciones. Tiene una pantalla LCD para funcionar autónomo o tiene simplemente una conexión al computador que le va a permitir a ustedes ver las señales de osciloscopio en su computador. Incluye también sus puntas. Es tan caro porque los osciloscopios son caros. Sin embargo, este es el Xiaomi de los osciloscopios. ¿Sí? Bueno, bonito y barato. Y son los que les van a llegar a las personas pues pues más adelante. ¿Vale? Garantía 3 meses. Es un poco caro, pero como les digo, es una inversión. Si la pueden hacer bien, si no, no. Ah, hay un osciloscopio un poco más avanzado, pero pues sí es mejor. Este lo pidieron para los muchachos de comunicaciones y para los de circuitos RF. ¿Por qué? Porque funciona a un ancho de banda máximo de 25 MHz. ¿Sí? Entonces, y tiene dos canales analógicos, es decir, es un osciloscopio de dos canales. No tiene pantallita como el otro, pero este funciona totalmente integrado a un computador y es una cosa bárbara. Es de una marca bastante conocida en el mundo de los osciloscopios que se llama Owen y tiene una garantía de 2 años. Pues la diferencia, sin embargo, no es que este esté mal, sino que este es como más robusto. ¿Sí? Y es una cosa chiquita, bonita, muy bacana. Este sí cuesta 350.000 pesos. ¿Sí? Entiendo, es mucho más caro. Pues 125.000 pesos más caro, pero realmente es según la capacidad de las personas, ¿sí?
Ahora, ya en el generador vamos a ver una diferencia de precios muy grande. Este generador chiquito, bonito, puede generar diente de sierra, sinusoidal, cuadrada, tiene un rango de frecuencia bastante alto, tiene un ciclo de trabajo del 2 al 95%, está sobrado. Y simplemente vale 30.000 pesos. ¿Sí? Lo único que no trae es sus puntas. Las puntas de BNCA Caimán, pues sí tocaría comprarlas. Entonces, consideren que en osciloscopio serían 47.000, incluida la punta. Y lo único que nos falta pues es un adaptador que nos dé un DC. Ustedes pueden utilizar, sé que los electrónicos por lo menos bueno, yo hice una fuente DC. Pueden utilizar esa fuente DC. Si no, pues simplemente pueden utilizar un adaptador que tengan en su casa, la fuente vieja de un computador, de mesa o bueno, o pues pueden comprar un adaptador que aquí no son caros. ¿Sí? Hay recursos, es lo que hay, ¿vale? Y, y bueno, eso sería lo que viene en cada uno de esos kits. Una punta BNC, un adaptador, uno de estos generadores y un osciloscopio, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Si pueden hacer si pueden hacer el esfuerzo, está muy bien. Si no pueden, no hay ningún problema. Y les recuerdo que estos equipos son los mismos que se utilizan en circuitos 2, los mismos que se utilizan en análoga 2, los mismos que se utilizan en instrumentación, les van a servir de aquí en adelante. No solamente sería para esta materia. Entonces, bueno, ahí les dejo la inquietud. Si alguien está interesado, nosotros con los estudiantes, bueno, nosotros, grupos 4, 3, 6 y 2 de electrónica análoga 1, más los grupos del profesor Tarquino, vamos a hacer un pedido. Sería que ustedes me comentaran quien esté interesado, a más tardar una semana, pero máximo 2, para hacer la cotización nosotros y pues entre más equipos menos costo tendrá el envío. Es de un fabricante que se llama I Plus D Electrónica, que queda en Medellín, pero bueno, realmente es una persona que nos, o sea, que siendo estudiantes los que van a comprar, pues dan un descuento mucho más grande que si uno va a la página directamente. Pueden verificarlo. Entonces, nada. Ahí les dejo la inquietud, muchachos. Si pueden hacerlo bien, si no, como les digo, no hay ningún problema. ¿Vale? Bueno, me imagino que sí. Sí, no, más o menos. Bueno, muchachos. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por favor, realicen lo de la tarea, ya saben. Y en resumen es osciloscopio generador puntos y adaptador. Sí, no es más. ¿Vale? Bueno, muchachos.